Hola Richard, buenos días. Óscar Martínez de Radio Marca. Quería pedirte una valoración global de la plantilla que se ha confeccionado y por otro lado aprovechar para preguntarte por Diego Roland. No ha estado trabajando con el grupo en la lista de dorsales que facilita el club. Lo vemos con el dorsal número 22. ¿Cuál es la situación exacta de Diego Roland, al que no hemos visto debutar en partido oficial con el Depor? Bueno, en cuanto a la confección de la plantilla, pues fue según lo previsto. La verdad que estamos muy contentos. Los grandes objetivos eran mantener a gente importantísima de la plantilla, tanto el año pasado como ahora para nuestro futuro de este año y del club, pues como Alex Bergantiños, como Eneco Bóveda, como Salva Ruiz, como Uche, como Bobí, todos los que han quedado del pasado año y luego en los nuevos fichajes pues hemos conseguido, pienso que gente importantísima que tenía ofertas de segunda división o incluso de primera división de otros países y hemos conseguido que vinieran con nosotros. Entonces estamos felices y previsto incluso por encima de lo que creíamos que podíamos conseguir. Y en cuanto a Diego Roland, ya hace unos días que sabíamos que había la posibilidad de que continuara porque las ofertas que estaban llegando eran insuficientes. Hay una realidad del fútbol distinta después del coronavirus, que antes pues los precios que había y los transfers que se pagaban por los jugadores eran unos y después de esta pandemia pues son otros, ¿no? Pero esto pasa desde primera división hasta las categorías de más abajo. Entonces sabíamos que podía y por eso nosotros teníamos una ficha libre y en este momento pues la va a ocupar Diego Roland. Carlos Alberto Fernández de la agencia EFE del Deporte. De los numerosos fichajes que habéis cerrado, ¿cuál es la operación de la que te sientes más orgulloso? Hombre, no sé, yo orgulloso como diría pues como esto es una familia hay que sentirse orgulloso de todos los componentes, pero es verdad que por la tremenda dificultad de retener a Uche, pues quizá fue la más dificultosa porque tenía ofertas de primera de España, de segunda de España, de primera de Francia, de primera de Turquía y la verdad de primera de Bélgica, es decir, podía haberse ido a donde quisiera y ganando muchísimo más dinero, ¿no? Y que el haber elegido quedarse con nosotros, él dice que se siente feliz aquí y se le hizo un contrato a largo plazo y pues creo que es para sentirse orgulloso, ¿no? El Deportivo en general, ¿no? Muy buenas, Richard. Mar Vázquez para Somos Depor Comunicación. Como el club anunció con su renovación, Adri Castro tendrá ficha con el filial, pero te quería preguntar por su papel. Lo hemos visto muy activo en esta pretemporada, con muy buenos minutos. ¿Va a ser un fijo en la dinámica del primer equipo o va a alternar con el primer equipo y el filial? Gracias. Hombre, el tiempo lo dirá, ¿no? Porque el rendimiento nos pone a cada uno en nuestro sitio, pero en principio es un jugador de la primera plantilla con una ventaja de que al tener ficha del filial, si en algún momento tiene que jugar con el filial, pues puede hacerlo. Que eso no lo pueden hacer otros jugadores que seguramente sí desearían, pero que no es posible, ¿no? Aparte, Adri, estamos muy contentos con él, con el rendimiento que está dando en pretemporada. Quizás sea el chico que más años lleva en el Deportivo, creo que lleva desde Benjamines o Alevines, tiene ADN de deportivista. El año pasado pues lo cedieron a Lorenzi y hizo una gran campaña y aparte nos da una polivalencia, ¿no? Puede jugar tanto en punta como en banda. Entonces nos cubre dos posiciones y el rendimiento que ha tenido en pretemporada y que está teniendo, tanto en entrenamientos como en partidos, es al mismo nivel que cualquier otro jugador, cualquier otro delantero. Por lo tanto, parte con las mismas posibilidades de jugar que los demás y con la ventaja, como decía, de que si un día no puede jugar por lo que sea con el primer equipo, puede hacerlo con el segundo. Boas, Richard, son Javi Torres da Radio Galega. Todo último momento houve posibilidades de saídas e de entradas.
Agora que se arrematou todo, nos podes desvelar que sucedeu exactamente? Pues nada, pues es verdad que había ofertas por jugadores, incluso la de Diego Rolán, pues también hubo posibilidades en los últimos días, como sabéis todos, el tema del Nimes, luego cesiones, pero bueno, el club decidió que eran insuficientes, son entendibles por lo que os decía antes, de los momentos que está viviendo el fútbol y bueno, y todos los sectores económicos en general, que son momentos diferentes. Para el fútbol, para el Deportivo han resultado insuficientes, y en los demás jugadores que han tenido ofertas, bueno, vosotros ya sabéis, todos los que las han tenido, pues desde el principio prácticamente todos los jugadores que se han quedado tenían a dónde ir, y al final han elegido el Depor, y muy contentos de que así lo hayan hecho. Jorge Lema, Diario As. Hola, Richard. Vendo que ao final tuvechedes que inscribir a Roland, quizá, bueno, sempre dixéchedes que era un salario inasumible para o club, xa ao mellor en segunda B incluso máis. Crees entonces que gestionando de outra maneira, en lugar de Roland, ou dándolle salida a Roland, se poderían ter traído ao mellor 2 ou 3 xogadores dun nivel alto para a categoría? Gracias. No, la verdad que no, ¿no? Nosotros teníamos la plantilla, llegamos a final de mercado con la plantilla totalmente formada, con lo que queríamos. Es decir, la planificación llegó a su fin. A partir de ahí dejamos una ficha libre, pero la dejamos conscientemente, porque había 3 posibilidades. Una, que Diego Roland tuviera que reincorporarse. Segunda, que el mercado de enero, que ya está ahí, porque date cuenta que la liga empieza el 18 de octubre. Luego creo que en la semana del 15 de noviembre se para, creo que durante 2 semanas, no recuerdo bien. Se vuelve a parar en diciembre, creo que un mes. Por lo tanto, el mercado de enero está ahí. Si no aparecía algo que de medio campo, de arriba o en bandas, nos diera un plus, íbamos a dejar esa ficha libre para ese mercado de enero. Y tercero, que sabíamos el tema de que Roland no estábamos llegado a acuerdo con equipos, y entonces que también lo podíamos reincorporar. Por lo tanto, todo lo que viniera a mayores iba a ser importante. Creo que mejor jugador que Roland, imposible. En cuanto al salario, nosotros ya desde el primer momento estuvimos renegociando con él. Está claro que él no puede, como se ha hecho con los demás jugadores de la plantilla, todos los equipos, los jugadores que han quedado del año anterior tenían unos contratos en segunda división, a lo mejor no eran tan altos como el de Roland, pero que todos los hubo que renegociar. Unos pues compensando en años, otro en primas por ascenso, otro en partidos, bueno, en una serie de objetivos, ¿no? Y el de Roland también. A partir de ahora, Roland se va a incorporar con nosotros, es un jugador más, y valoraremos si se queda hasta enero, si no se queda, si queda hasta final de temporada o lo que sea. Pero en este momento es un jugador totalmente del nuestro, y que se tiene que incorporar con nosotros. Y a partir de ahí pues valoraremos todos los tipos de opciones, y si no, si en algún momento decidimos que lo hay que vender o lo que hay que ceder o lo que sea, pero como cualquier otro jugador, seguramente que ahora en el mercado de enero algún jugador nuestro va a recibir ofertas sin ninguna duda. Entonces ahí se valorará, y pues iríamos otra vez pues a lo que teníamos pensado, iríamos otra vez al mercado o bueno, en función de cómo vayan los resultados y cómo vayan los partidos. Buenos días, soy Eugenio Cobas de La Opinión. Sobre el tema Roland, quería saber cómo encaja, cómo se soluciona desde el punto de vista económico su continuidad. También quería saber cuál es la información que tiene el club de cómo está físicamente, del trabajo que ha hecho este verano. Y también, llegados a este punto, quería saber por qué no entrenó con sus compañeros en pretemporada, teniendo en cuenta que otros futbolistas que acabaron saliendo sí lo hicieron. Gracias.
Bueno, pues la razón de que no estuviera con nosotros es porque tenía permiso del club, creímos que era lo mejor, claro que se le hizo un seguimiento, primero como la opción más importante era la de continuar en México, pues le dejamos seguir entrenando allí con su equipo, y luego cuando se vino para aquí, para España, pues siempre fue bajo la supervisión de nuestro preparador físico. Es verdad que no es lo mismo entrenar en grupo que entrenar, pues aunque sea con un preparador físico, no es exactamente lo mismo, pero bueno, creímos que era lo mejor porque era el que más posibilidades, al revés de otros jugadores, de salir, porque había un acuerdo entre el jugador, su agente y el club, y hemos decidido que fuera así. Al final, pues como te decía, el club cree que las ofertas que se han tenido por él son insuficientes, que habrá un momento mejor si decidimos traspasarlo o cederlo, que se va a dar una mejor oportunidad, y si no, pues es jugador del Deportivo, y en cuanto a su salario, pues utilizamos las mismas armas que hemos utilizado con los demás. Te repito, con todo se ha renegociado y con todo se ha llegado a acuerdo. Entonces, pues con Roland pues también se va a hacer lo mismo. Hola, ¿qué tal, Richard? Soy Adrián Cantal de la cadena SER. En cuanto a Diego Roland, mi cuestión también está referida a esa diferencia salarial que es notable con respecto al resto del vestuario. Si crees que esto puede sentar mal, puede crear problemas ahí en la caseta, o estáis intentando negociar una reducción o un nuevo contrato para Diego Roland para pues amortiguar todo esto. ¿Y cómo lo va a pagar el Deportivo? ¿Cómo va a hacer frente el Depor a algo tan importante en Segunda División B como es el sueldo de un jugador que es de primera? Un Depor que no lo pudo mantener en las anteriores categorías en Segunda, y ahora en Segunda B, pues paradójicamente aquí lo tenemos, Richard. Bueno, llevo aquí sentado, 20 minutos, y creo que llevamos ya la cuarta pregunta de Roland, ¿no? Vuelvo a decir lo mismo. Pues el mismo salario, todos los jugadores que hay en la plantilla, me parece que, no sé si hay alguno de Segunda B, creo que no, todos vienen de Primera a Segunda División. Lógicamente, en Segunda B pagamos salarios de Segunda B, en algunos pues mejores que en unos clubs, peores que en otros. Efectivamente, somos uno de los clubs más importantes de la Segunda B, si no el más importante. Tenemos uno de los presupuestos más altos, lógicamente, por eso nuestra aspiración es el ascenso, pero igual que lo tienen otros 8 o 10 clubs. Entonces, lo de Roland, repito, si Roland va a jugar hasta enero o hasta final de temporada, o lo que vaya a jugar en el Deportivo, va a ser con un salario renegociado, como exactamente hemos hecho con todos los demás. Ningún jugador de la plantilla, de los que han quedado, repito, ningún jugador de la plantilla de los que han quedado de otros años va a cobrar el salario que tenía, ni uno solo, pero ni uno. Todo se ha renegociado en base a años, en base a objetivos, en base a cada uno en sus causas particulares, pues con cláusulas de salida, con cortes, con 1000 cosas que se pueden hacer, pero todos. Y Roland pues va a hacer un planteamiento similar, con su particularidad y nada más, que quede claro ya. Hola, Richard, Pepe Torrente, Cadena COPE. Hasta finales de agosto no se supo en qué categoría iba a militar el Depor por el tema del caso Fuenlabrada. No sé hasta qué punto ha influido este asunto en el trabajo de la dirección deportiva, en la confección de la plantilla, y si crees que todo esto que ha pasado en los últimos meses puede influir, sobre todo en los primeros partidos o en el primer tramo de competición. No sé si crees que puede influir a nivel deportivo. No, sinceramente no. Podía buscar disculpas, pero no. La verdad que tuvimos tiempo suficiente, el mercado aún encima acaba 5 de octubre, la liga no empieza hasta el día 18, entonces el que llegue tarde tiene tiempo a ponerse en forma, porque vosotros sabéis que normalmente los mercados se cierran incluso después de empezar la liga, como ha pasado los últimos años, ¿no? Tanto en primera como en segunda división, que es donde hemos estado nosotros.
y te llegan jugadores el último día, pues sí fuera de forma, pero ahora no. En cuanto a la planificación, seguramente hubiera influido más si continuábamos en segunda división. ¿Por qué? Porque esos 3 jugadores diferenciales de segunda que teníamos ahí como apalabrados, pues con el retraso que había en los fallos de los comités y todo eso, seguramente pues era difícil que nos estuvieran esperando. Pero al estar luego ya en segunda B, los que teníamos para firmar, porque había jugadores que han venido que estaban para firmar también en segunda división. Considero que es una plantilla que en segunda división compite perfectamente, ¿no? Que habría, eso sí, para tener aspiraciones a lo mejor muy altas, pues había que añadir 2 o 3 jugadores porque también te permite más fichas, ¿no? Aquí solo puedes tener 16 más 6 y en segunda división puedes tener más, pero te lo digo sinceramente, no ha afectado nada a la planificación que teníamos pensada. Es más, estamos contentísimos, hemos traído lo que queríamos y la ficha que teníamos libre era, a propósito, por las 3 razones que vuelvo a repetir: por tema Roland, 2, esperar al mercado de enero, o 3, si aparecía algo de medio campo para arriba que nos llenaba y nos subía el nivel, porque es de lo que se trata, gente que te suba el nivel, pues por eso teníamos esa ficha esperando por una de esas 3 razones. Buenos días, Richard. Víctor Losada, Riazor.org. Quería saber qué tal pasó estos días Mujaiz, que era uno de los que sonaba para salir del Deportivo en este mercado. Me gustaría saber si estuvo tranquilo, si hubo ofertas, si no las hubo. Gracias. Hola, mira, por todos los jugadores que han quedado hubo alguna oferta hacia el club o hacia ellos en particular, ¿no? Porque alguno tenía que, lógicamente, acababa contrato, tenía una cláusula de salida en segunda división B. Entonces, por todos hubo, y entre ellos también Mujai. Mujai, es verdad que tal como acabó la temporada, pues tenía ofertas y tenía equipos interesados, pero bueno, al final hablando con él y otra vez renegociando, intentando, pues hemos conseguido que permanezca con nosotros y consideramos que un año más con nosotros, donde va a ser ya un jugador importante, un jugador con estatus, un jugador con galones, esperamos de él un gran año y luego la vida dirá. Y seguramente, como le decíamos nosotros, el momento suyo va a llegar y va a llegar con más fuerza y con más posibilidades. Ahora pues era un jugador que estaba acababa de hacer un poco que acababa de romper deportivamente con un gran sobre todo segunda vuelta del año pasado, y creo que un año más con nosotros le va a dar ese plus que lo va a llevar a ser un jugador importante en el fútbol. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Richard. Soy Susana Falcón del Desmarque y quería preguntarte por el caso concreto de Salva Ruiz, por su contrato. ¿Sigue vigente el que ya tenía o ha habido algún tipo de renegociación para esta temporada? Gracias. Bueno, Salva Ruiz ha tenido un comportamiento excelente con nosotros, siempre tuvo idea de continuar en el club, a pesar de que de segunda división tuvo bastantes ofertas y de primera división de Portugal también, lo voy a decir, de un buen equipo, también tenía una oferta y él tenía la posibilidad por contrato de irse, que eso también hay que decirlo, tenía la posibilidad de irse y no se fue. Y entonces, en este momento, es verdad que todavía tiene el mismo contrato, pero bueno, todavía le queda algún año de contrato y sí estamos renegociando su contrato, intentando ampliarlo un año más.
Sí, Richard Oscar Martínez de Radio Marca, una plantilla en la cual hay 21 futbolistas, queda libre el dorsal 15, en principio para un sub-23. ¿Alguna previsión de que se pueda cubrir esa plaza o con estos 21 más Juan Rodríguez, Alberto, Adrián Castro, etcétera, etcétera, es con lo que se plantea el reto del ascenso a la segunda división del fútbol español? Bueno, te contesto lo mismo que antes. Nosotros queríamos dejar una ficha libre en cada una. Las razones del primer equipo ya las expliqué antes, de las fichas, de las 16 fichas ya las expliqué antes, y de las 6 sub-23 pues te lo digo ahora. Nosotros también queremos dejar una libre, una por si se incorpora en algún momento pues un jugador nuestro, y otra pues si también ahora el mercado pues aparece un jugador con proyección sub-23 que podamos hacerlo en propiedad, ¿no? La idea casi siempre, que a veces se puede haber en alguna excepción de los sub-23, es que sean jugadores de aquí o jugadores en propiedad o algún jugador diferencial, ¿no? Hemos hecho la excepción de José Lara, que bueno, creo que también es un éxito del club que el Sevilla, teniendo un equipo en segunda B y él teniendo oferta de segunda, considere el mismo Sevilla que el sitio idóneo para crecer sea el Deportivo. Ahí también tenemos la posibilidad, por eso hemos hecho la excepción de en el caso de ascenso que continúe en el club, incluso bueno de otras formas futuras, que bueno, por eso hemos hecho la excepción en ese sentido de que es interesante para el Depor y para el futuro del club. Carlos Sardo Fernández, de la agencia EFE del Deporte. ¿Qué valoración haces, Richard, de lo que pasó con Miquel Soma? Le ofrecisteis la renovación, se quedaba aquí y al final sale hacia el Palermo. ¿Qué ha pasado ahí? Pues simplemente lo que pasó, lo importante, Carlos, es que el que se quede, tenga contrato o no, es porque quiere quedarse, porque queda implicado y porque está a gusto en el deporte, porque si no, vamos a ver, nosotros tenemos todos jugadores primera, segunda división, que han jugado primera, segunda división. Eso que es bueno porque el nivel futbolístico es mayor, pero si el grado de implicación no es alto, no te vale de nada. Recuerdo que en una rueda de prensa al míster le hiciste la pregunta, bueno, pero en segunda B no hacen falta jugadores más de segunda B. No. ¿Vosotros creéis que un jugador, una estrella de primera división, Messi, Cristiano Ronaldo, en segunda B, en tercera, no rendiría más? Claro, porque es muy superior a todos, pero tiene que querer, ¿no? Entonces, Soma, pues a pesar de que tenía contrato, incluso estuvimos valorando la ampliación, de darle 2 años más, y bueno, pero al final había unos desacuerdos, entendemos, porque no había tampoco, pues, oye, pues la suficiente ilusión de jugar en segunda B, que no pasa nada, y nosotros optamos pues por llegar a un acuerdo con él y le deseamos toda la suerte del mundo. Él, mientras estuvo aquí, fue un gran profesional, lo ha dado todo, cada partido pues y cada entrenamiento lo ha dado al máximo nivel que podía dar, y por lo tanto cada uno que siga su camino, ojalá triunfe, ojalá le vaya bien, y el Deportivo pues continúa el suyo. Considero que tenemos grandes centrales y ahora ha venido Deri pues para también reforzarnos y para ayudarnos. Hola de nuevo, Richard. Mar Vázquez para Somos Depor Comunicación. ¿Qué movimientos no ha podido acometer el Deportivo en este mercado? ¿Había alguna operación que a última hora se ha caído? Pues no, pues la verdad que no, porque teníamos una ficha libre, como te dije, al final la va a ocupar Roland, y si Roland no la ocupara podíamos hacer uno o no, o esperar a enero, y estamos contentísimos, pero contentísimos con la plantilla formada. Ahora solo toca ganar, y es un formato de liga un poco surrealista, hay que decirlo. Pienso que un formato normal, pues los equipos fuertes lo tendríamos bastante bien. En este formato pues es un poco
diferente, ¿no? Y un poco otros factores van a influir, pero bueno, a lo mejor influyen a favor nuestra, ¿no? A favor de nosotros. Y ese punto que hay que tener en esos playoffs a un partido de que, bueno, pues que tú no tengas una expulsión o que no tengas lesiones o ese día te vayan 3 al palo, pues vayan contra tuya, a lo mejor va a favor, pero es verdad que es un formato que no le gusta a nadie, hay que decirlo, ¿no? Pero bueno, es el que hay y nosotros lo que tenemos es que pensar. Tenemos una gran plantilla, ahora tenemos que formar un gran equipo para que esos jugadores den su máximo rendimiento, tenemos que estar todos unidos y cada partido, pensar que cada partido, aquí no puede haber un momento de relax, porque ya desde el minuto 1 los puntos cuentan y tenemos que ir cada partido a ganar. Y como decía Luis Aragonés, solo vale ganar y ganar y ganar y volver a ganar. Y no hay excusas para nadie. Todos tenemos una presión brutal, todos, jugadores, cuerpo técnico, dirección deportiva, secretaría técnica, presidente, consejo, máximos accionistas, todos tenemos una presión brutal, sabemos que nos jugamos mucho y tenemos que salir cada partido a ganarlo, no vale otro. Jorge Lema, Diario As. Vos de novo, Richard. Despois de conseguir renovacións de xogadores importantes como Uche, Queco, o fichaje de Borges, Bobí, ahora o de Roland, a canto ascende o gasto do Dépor en plantilla para esta temporada? Gracias. Bueno, pues yo no creo, lógicamente no se pueden dar datos económicos, yo no estoy autorizado para eso, pero nosotros tenemos un presupuesto y todavía íbamos por debajo del presupuesto. Es decir, nos estamos a la altura en presupuesto, pues yo no sé si un poco más, un poco menos, pues de otros 8 o 10 equipos, no sé cuántos, que nos vamos a jugar en teoría, que partimos en la parrilla de salida para uno de esos 4 puestos de ascenso. Pero como te decía, todos los salarios están renegociados y aquí no hay un tema económico porque hay muchos jugadores que han perdido dinero. Aquí hay un tema, es decir, es verdad que tenemos uno de los presupuestos más altos, lógicamente, pero también aquí hay una cuestión de credibilidad. Para que un Uche venga y quede con todas las ofertas que tiene de Primera División, está claro que no le estamos pagando el salario de Primera División ni de Segunda que tenía el año pasado. Está claro que Borges no está cobrando el salario que tenía aquí de Segunda División ni el que tenía en Turquía. Está claro que Queco no está cobrando ni la mitad del dinero que tenía en su anterior contrato, ni Claudio Bobí. Está claro que Claudio Bobí, que tenía una oferta de Asia, es 7 veces superior o 6 veces superior a lo que cobra aquí. Aquí también hay una cuestión de credibilidad del máximo accionista, de credibilidad del presidente, consejo de administración, de credibilidad de la secretaria técnica y de credibilidad del Deportivo La Coruña, que es un club creíble. Es decir, es una serie de gente que se ha implicado en un proyecto ambicioso y ese proyecto ambicioso, si acaba bien y nos lleva a Segunda División, pues tenemos una plantilla ya con mucho hecho para el año que viene. Y una plantilla que sabemos que allí ya vamos a tener un tope salarial, pues que va a cumplir los requisitos. Por lo tanto, no hay ningún desajuste económico de ningún tipo. No se ha hecho ninguna locura, pero absolutamente ninguna. Todo se ha hecho renegociado, todo se ha hecho unas pautas, siguiendo unas pautas que marcaba un presupuesto y hemos conseguido, creo que jugadores que era impensable que pudieran jugar en Segunda B. Pero, bueno, se les ha convencido y ellos se han implicado. Y están aquí porque quieren todos. Incluso los que tenían contrato y no se podían ir, se hubieran ido si quisieran irse, como se fue algo. Eugenio Cobas, La Opinión. La competición va a acabar poniendo a cada uno en su sitio, lógicamente, pero me gustaría antes de empezar la temporada que hiciera una comparativa, una valoración
del potencial del Deportivo en comparación con sus rivales y si le parece que es la mejor plantilla de la categoría. Gracias. Bueno, a mí nuestra plantilla siempre me parece la mejor, pero bueno, yo te lo voy a decir sinceramente. Solo nos preocupa nosotros, no lo que hagan los demás. Sabemos que esto va a ser muy difícil, que va a haber grandes equipos, que la categoría es difícil, que el formato de la categoría es muy difícil, pero nosotros nos tenemos que olvidar de los contrarios. Nosotros tenemos que salir cada domingo a ganar el partido y es la única que nos queda. Tenemos plantilla para ello, tenemos ilusión, tenemos ganas y tenemos que ganar. Entonces, poco me importa. Sí, a veces pues miro quién porque te llegan noticias de quién ficha aquí, ficha allí, pero la verdad que lo que nos tenemos que preocupar es nosotros. Nosotros somos uno de los equipos, si no el más, pero sí uno de los equipos punteros de la categoría, por lo tanto nos tenemos que preocupar de nosotros mismos. Buenos días, Richard. Víctor Losada, Riazor.org. Este último día del mercado de fichajes hemos visto varias ampliaciones de contrato, como Alex y Galán, que van a tener contratos largos. Teniendo en cuenta la situación del club, que va a estar este año en Segunda B, ¿cuál es el motivo para hacer este tipo de ampliaciones por varias temporadas? ¿No pone en riesgo el futuro del equipo si finalmente no se consigue ese ascenso este año a Segunda? No, pues no, y te voy a explicar por qué. Primero, como decía antes, hay que renegociar contratos a la baja. En algún caso, ampliando, hombre, contratos largos, Borja Galán se le hizo esta temporada y una más, y Alex Bergantiños lo mismo. Entonces, creemos que es justo que si se renegocian contratos la gente va a cobrar menos, que se compensen otras cosas. Pero en caso de que, imagínate que para nuestra desgracia continuemos en Segunda B, pues eso también está previsto, lógicamente. Está previsto con cortes, con salidas o con salarios más acordes de un segundo año en Segunda B. Lógicamente, como te decía, no estamos haciendo ningún tipo de locura. Está todo planificado en función a un presupuesto. Entonces eso también está previsto, no estamos hipotecando nada, no estamos, es más, si tenemos la suerte, como esperamos, de ir a Segunda, está todo súper ya controlado para la próxima temporada y en caso de que hubiera la desgracia de no, pues también están, lógicamente, todas las situaciones previstas. Nosotros nos tenemos que poner en todos los casos. Aunque seamos uno de los favoritos, puede no pasar. Podemos llegar a ese día o ahora con el tema de la pandemia, pues pasar una desgracia. Es que nadie estamos libres de ni nosotros ni ninguno de los otros 102 equipos, ni siquiera en otras categorías, en Segunda División o en Primera. Puede pasar de todo, entonces hay que prever eso también, y eso está previsto. Sí, Richard, Óscar Martínez de Radio Marca, ya la última por mi parte. En lo personal, ¿te has llevado alguna sorpresa y especialmente alguna decepción en estas semanas de alguien que pensabas que podía ayudar o alguien que pensabas que estaba comprometido con el club y que al final, en las malas, como es el caso, ¿no?, de ver al Depor en Segunda B, su reacción fue todo lo contrario a lo que te esperabas? Gracias. No, al contrario, vamos a ver, nosotros prácticamente todo lo que teníamos previsto de los jugadores que queríamos que siguieran, prácticamente todos están aquí. Y si en alguno, pues a lo mejor no está, pues es mejor ver esas cosas antes que no verlas después, que no tiene, a lo mejor pues no está contento, no está feliz, y eso le conlleva, porque yo creo que implicar al final que se quedara, aunque no fuera a gusto, al final eres un jugador que quieres ganar y que te gusta entrenar y te gusta la competición y te vas a meter dentro, pero te iba a quedar eso de que, bueno, pues quedas mal a gusto. Entonces yo aparte ya sabéis que soy optimista y que siempre miro hacia adelante y no me gusta estar mirando lo que pudo pasar, lo que pudo suceder y no sucedió, o lo que podías tener y no tuviste. Y en la gente nueva que llegó, en la gente que quedaba, toda la queríamos, todos eran primeras opciones, por lo tanto estamos contentísimos. Creemos que, vamos a ver, todo se puede discutir, a uno le gusta más un jugador que otro, pero creo que en general todo el mundo está bastante contento con la plantilla.
Eugenio Cobas, La Opinión. Una vez cerrada la plantilla, quería que hiciera un análisis de cuáles son sus puntos fuertes, sus puntos débiles y si hay alguna parcela, alguna demarcación, algún perfil de futbolista que no ha quedado plenamente satisfecho una vez cerrada la plantilla, que le gustaría haber redondeado y no pudo. Gracias. Pues puedes ver, yo creo que la plantilla tiene de todo. Tienes 2 porteros más los 2 del filial, que son, por eso no tenemos un tercer portero, porque creemos que son porteros también de garantías y que lo pueden hacer y jugar en el primer equipo en cualquier momento. La línea defensiva en los laterales está doblado, entonces tienes dos en cada lado. Centrales tenemos 3 porque lógicamente tenemos gente en medio campo que pueda actuar ahí, y también Bóveda en el lateral derecho que puede jugar de central. Entonces creíamos que tener más íbamos a saturar la zona. En medio campo tienes 4 mediocentros de nivel y diferentes, pues algunos más posicionales, otros voz to voz, jugadores como Gandol más organizadores. Es decir, tienes de todo, incluso luego tienes Borja Granero que puede jugar perfectamente de medio centro, ya ha jugado muchas veces. Deri también ha jugado muchas veces de medio centro, por lo tanto estamos completos. En bandas es verdad que solo tenemos 3 jugadores, no tenemos doblado, pero Adrián puede jugar ahí perfectamente, ha jugado muchas veces. En toda su carrera deportiva la podéis analizar y siempre alternó jugar por dentro y por fuera. Y luego tenemos, y hay también algún jugador en el B que en esa posición que lo puede hacer bien en cualquier momento. Y luego arriba pues tenemos delanteros de todo tipo, ¿no? De rematadores, tenemos jugadores pues como Rui Costa que pueden venir a recibir, encarar, que tienen más de que también puede jugar a la contra porque es potente. Adrián lo mismo. Y bueno, y yo creo que tenemos de todo para que luego el míster elija la mejor opción y el mejor plan de partido cuando, bueno, que él estime que es el oportuno y el adecuado pues para ganar cada partido. Hola Richard, Pepe Torrente, Cadena COPE. Hay gente que piensa que por el nivel de algunos futbolistas que ha logrado retener el Depor, podríamos estar hablando de la mejor plantilla de la historia de Segunda B o de una de las mejores plantillas de la historia de la Segunda B. No sé tú, teniendo en cuenta el conocimiento que tengas de la categoría, si estás de acuerdo, si crees que esta puede ser una de las mejores plantillas de la historia de la categoría. Hombre, sería presuntuoso por mi parte decir que sí. Y aparte no recuerdas todas las plantillas de todos los años de Segunda B. Hombre, es verdad que hombre por hombre de jugadores que sean, sobre todo, pues tener, no quiero dar un nombre concreto ni 2, pero es verdad que hay jugadores que era impensable que pudieran jugar en Segunda B y lo van a hacer. Yo recuerdo también, por ejemplo, un Real Madrid Castilla con Carvajal, Morata, Joselu, que era una plantilla fortísima en Segunda B, que habían ascendido aquel año a Segunda en aquella eliminatoria en el Cádiz. La recuerdo bien porque en ese momento Udinese, bueno, estaba un poco en la compra, había la posibilidad de la compra del Cádiz y se había ido Richard Moar para allá, había estado aquel año en Cádiz, entonces había tocado en el playoff y el Cádiz, que tenía un equipazo, pues la verdad que lo había eliminado el Castilla por ese equipazo. Pero yo creo que también esta es una de las más fuertes, ¿no? Pero decirla mejor, pues yo creo que otros lo tienen que decir y valorarla, la gente que hace los análisis y que conoce un poco más y recuerda pues todas las ligas de Segunda B pues de los últimos años, pero pienso que somos, no podemos apartarnos de eso, de que somos uno de los favoritos, está claro.